con ustedes compartiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Si algo que nos convoca es justamente alabar y escuchar la palabra de nuestro Dios en este culto familiar. Así que aprovecho a saludar a aquellos que no alcancé a saludar al principio. Que el Señor les bendiga, espero se encuentren bien, espero que el Señor los esté cuidando en medio de esta pandemia y de la incertidumbre que muchas veces hemos sentido en este tiempo. Nuevamente, muy feliz de estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no los visitaba, así que estoy feliz por esto. A manera de introducción, para ya dar comienzo a nuestro sermón, quisiera preguntar que a quién no le gusta contar, escuchar o ver historias fascinantes. Mucha de la literatura de este mundo está compuesta por historias, ya sean de amor, como el diario de Noah, de guerra, como Hasta el último hombre, de ficción, como Los Vengadores, o de aventura, como Los Tres Mosqueteros. El tema es que muchas de estas historias son parecidas entre sí, pero de vez en cuando aparece una historia única que cautiva a todas las generaciones. Y este es el caso de nuestra historia. La historia, este relato bíblico del sacrificio o del casi sacrificio de Isaac. Esta es una historia extraordinaria, con personajes extraordinarios, pero lo mejor y lo más importante es que es una historia centrada en un Dios extraordinario y sublime. Por tanto, el propósito de esta historia es que nosotros maduremos nuestra confianza en la voluntad de Dios, reconociendo que Él obra de manera extraordinaria. Y para aquellos que les gusta tomar nota, el tema de este sermón lleva por título Implicaciones en la vida de Abraham, y vamos a observar 3 puntos. La orden de Dios, punto número 1, la provisión de Dios, punto número 2, y la bendición de Dios, punto número 3. La orden de Dios. Volvamos a la escritura y leamos los primeros versículos. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se nos narra entonces en este capítulo que Dios probó a Abraham. Y este es uno de los varios relatos del Antiguo Testamento donde Dios prueba a alguien. Pero esta historia no fue tanto una prueba para producir fe, sino una prueba para revelar la fe de Abraham. Recordemos que Dios había edificado a Abraham parte por parte, año por año, hasta ser un hombre de fe. Cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12, simplemente le dijo: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Pero aquí en el capítulo 22 llama a Abraham por nombre, señalando por tanto una relación íntima y la seriedad de lo que está a punto de pedirle. ¿Qué cosa? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Esto describe a Isaac como un hijo amado por Abraham. Isaac significa más para Abraham que un simple medio para transmitir el nombre familiar. Abraham ama a Isaac, lo ama más que la vida misma. Y ese es el sentimiento que tenemos como padres, un amor que no se puede explicar, pues es infinito e incondicional. La pregunta entonces es: ¿Abraham ama más a Isaac que a Dios? Dios manda a Abraham a tierra de Moriah y le pide que lo ofrezca en holocausto.
Nuestro texto no describe la reacción de Abraham al oír lo que Dios le estaba exigiendo, pero tuvo que haberse quedado sin respiración. Imagínate tú recibiendo este mandato de parte de Dios. ¿Cómo te hubieses sentido? ¿Cómo hubiese sido tu reacción si Dios te hubiese pedido esto que le está pidiendo a Abraham? Recordemos que nada es más precioso para Abraham que este hijo de su vejez. Y he aquí la clave para comprender el requisito que Dios le ha puesto. Dios requiere que a Abraham le rinda el sacrificio más precioso que él puede entregar. La prueba es ver si Abraham, que sin duda ama a Isaac, ama a Dios aún más que a este hijo amado. Y permítanme detenerme aquí y preguntarles, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar a Dios lo más precioso de sus vidas? ¿Seguiríamos confiando en Dios si nos saca de nuestra zona de confort? ¿Actuaríamos como Abraham? ¿O empezaríamos a reclamar a Dios por la enfermedad, por la falta de dinero, por los problemas matrimoniales, por los problemas familiares, etcétera? ¿Qué hizo Abraham? Versículos 3 en adelante, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. El hecho de que Abraham se levantara temprano muestra su determinación para cumplir lo que Dios le había mandado. Y fíjate de algo sumamente importante, él no titubea, no se queja, tampoco ruega por un cambio de opinión de parte de Dios. Entiende que Dios ha dado la orden y que debe ponerse en marcha. Reconoce que Dios está a cargo y que Él es un hijo obediente. Ojalá, mis hermanos, nosotros fuésemos así de obedientes para batallar en contra del pecado y para hacer la voluntad de nuestro Dios. Abraham se levanta temprano y toma a dos de sus siervos que debían preparar las cosas del viaje. Y no sé si ustedes se percataron de esto, pero es extraño entonces que Abraham, que él mismo arreglara su asno, su burro, para el viaje. Sin embargo, esto puede señalar el valor que Abraham tiene para llevar a cabo su misión, o la necesidad de ocupar sus manos y su mente, en lugar de mirar mientras siervos hacen el preparativo para sacrificar a su hijo. A veces tener las manos, la mente ocupada, ayuda para distraernos y así evitar que nos enfoquemos en las terribles posibilidades que nos esperan, de las terribles consecuencias que nos esperan. Es necesario seguir confiando en el Señor, aun cuando el escenario se vuelva negro, como en esta escena. Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en aquel que hace la promesa. Abraham no tan solo arregla su asno, sino que también cortó la leña para el holocausto. De nuevo, parece raro que Abraham corte la leña personalmente en vez de dejar esta tarea a sus siervos. Puede ser que Abraham lo considere una obligación que él deba hacer. O puede que esté sintiendo la necesidad de mantenerse ocupado para no pensar en lo que se acerca. Pero lo que es cierto es que no hay ninguna línea en el texto que exprese cómo se
sintió Abraham. Y no porque él no sintiera nada, sino porque caminaba por fe y no por sentimientos. Se nos narra que al tercer día Abraham vio el lugar. Y hasta aquí Abraham ha tenido bastante tiempo para contemplar la ardua tarea que le esperaba. Ha tenido tiempo suficiente para recordar cómo había deseado un hijo, las promesas de Dios a través de este hijo. Seguramente recordó su risa cuando Dios le dijo que tendría un hijo en su vejez. Sin duda tuvo que haber recordado el día del nacimiento de Isaac y los años que había invertido en su crianza, en amor, en cuidado, en compañía. Y Abraham alza los ojos y solo ve el horrible lugar donde morirá su hijo. Y les dice a sus siervos: esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y esta palabra adoración no sugiere necesariamente un sacrificio. No obstante, recordemos que Abraham lleva leña, un cuchillo, cuando suben a la montaña. Entonces estos elementos dejan claro para todos los presentes que la adoración a la que Abraham hace referencia incluye un sacrificio. Pero lo llamativo es que le dice a sus sirvientes que volverán a ellos y volveremos a vosotros. Es imposible saber con seguridad lo que Abraham quiere decir con esto, pero lo que sí sabemos es que está seguro que Dios puede hacer lo imposible. Abraham está convencido que aunque mate a Isaac, Dios lo puede levantar de los muertos. Porque Dios había prometido que Isaac vendría a la bendición y el pacto. Génesis 21:12 dice, en Isaac le sería llamada descendencia. No obstante, como hemos observado hasta aquí, Abraham nunca se queja, no titubea, no reclama, no está con incertidumbre ni desesperación, sino que está esperando la provisión de parte de Dios. Versículos 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El hecho de que Abraham ponga la leña sobre Isaac indica que Isaac ya no es un niño pequeño, sino que seguramente se ha convertido en un joven fuerte. Entonces, teniendo en cuenta la edad avanzada de Abraham, seguramente Isaac es el más fuerte y el más hábil de los dos. Es decir, Isaac mismo cargó la leña para su propio sacrificio hasta la montaña, obedeciendo a su padre. Entonces Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y este cuchillo era un cuchillo grande que se usaba para matar animales corpulentos. Y se nos narra que Abraham cargaba con este cuchillo mientras subía a la montaña. Podemos imaginar entonces que en todo este tiempo Abraham debe estar roto por dentro, contemplando la confianza de Isaac y cómo debía sacrificarlo. Y ciertamente esto se exacerba cuando Isaac le pregunta a su padre sobre el cordero para el holocausto. Isaac dice: tenemos fuego, tenemos leña, pero ¿dónde está lo más importante?
¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Es extraño que Abraham trajera leña desde el campamento para este viaje, un viaje de 3 días. Por eso Isaac quiere saber por qué no tienen un cordero para el holocausto, ya que hubiera sido más lógico traer un cordero del rebaño de su padre y buscar la leña por el camino, que cargar por 3 días con el peso de esta madera. Recordemos que un cordero designado para Dios debe ser de alta calidad, sin imperfecciones. Entonces Isaac se pregunta, ¿cómo podrían encontrar un cordero perfecto en la montaña? Y aquí podríamos a lo mejor preguntarnos, ¿se da cuenta Isaac de que ocurre algo extraño? ¿Se da cuenta que él puede ser el cordero para el sacrificio? No hay manera de saberlo. Pero lo que sí sabemos es que Isaac continúa este viaje sin quejarse, confiando en su padre Abraham. Y en ese momento Abraham no sabe cómo Dios va a proveer, sino que está confiando en la capacidad de Dios de levantar a su hijo de entre los muertos o de proveer de algún animal. Por tanto, él no dejará de confiar solo porque no sabe cómo Dios va a actuar, sino que seguirá confiando y fortaleciendo su fe a través de las pruebas. Cada uno de nosotros, cuando tenemos una relación con el Señor, cuando conocemos su palabra, sabemos que Dios es el soberano de la historia y que Él tiene todo poder y toda gloria para hacer cualquier cosa. Queridos hermanos, querida iglesia, hay que seguir confiando en la voluntad de Dios. Ella es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:1. Aunque no sepamos cuándo vaya a terminar esta pandemia, confiemos en el Señor. Aunque no sepamos si vamos a ser sanados de la enfermedad, confiemos en el Señor. Aunque no sepamos si el dinero va a alcanzar a fin de mes, confiemos en el Señor. Dios proveerá. Dios tiene el control. ¿Y saben qué? Aunque muramos, del Señor somos. Y es la mejor ganancia que podemos tener como cristianos. Qué mejor que estar con nuestro amado Creador, contemplando su gloria y adorándolo cada día. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Según entiende Abraham, Dios ya ha proveído el personaje para el sacrificio, su hijo Isaac. Pero esta realidad no cambia sus acciones, no menoscaba la esperanza en la obra de Dios, no titubea, no pregunta, mientras va cumpliendo la orden de Dios, sino que todo lo contrario, dice que iba con Isaac, su hijo, a cumplir con lo que Dios le había pedido. Versículos 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Un par de años atrás Abraham había construido un altar cuando entró a Canaán, respondiendo a las promesas que Dios le daría descendencia de aquella tierra. Ahora construye un altar para sacrificar
al descendiente por quien Dios había prometido cumplir su promesa. Y los detalles de esta construcción del altar y de la colocación de la leña muestra que Abraham no está fingiendo su obediencia, sino que era de corazón. Abraham continúa paso por paso preparando el cimiento del sacrificio de su hijo, sin quejarse, sin rogar por misericordia, sino que confiando en el Señor, sino que obedeciendo al Señor. Y ató a Isaac, su hijo. Esto nos hace preguntarnos cómo es que un anciano podría atar a su hijo, que seguramente era más fuerte y mucho más hábil que él, que sin duda se pudo haber escapado. Si Abraham le hubiese pegado a Isaac por detrás, dejándole inconsciente, el autor no nos hubiese dicho. Entonces lo más probable es que Isaac, quien había demostrado confianza y obediencia a lo largo de esta historia, permite que Abraham le ate, pues confía en su padre. Y le puso en el altar sobre la leña. Abraham continúa obedeciendo paso por paso a lo que Dios le había mandado. Si Isaac antes no entendía lo que estaba pasando cuando Abraham le ató, ahora sí debe entender lo que su padre está a punto de hacer. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Es decir, Abraham está a punto de culminar con la orden de Dios cuando ocurre algo increíble. ¿Qué cosa? La bendición de parte de Dios. Estamos en el clímax de nuestra historia, en el suspenso, donde aparece la bendición de parte del Señor. Versículos 11 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En tiempos pasados, Dios había hablado directamente con Abraham. Esta vez, Dios manda a un ángel para hablar desde el cielo y así detener la mano de Abraham. El ángel le dice: Abraham, Abraham, señalando que existe una expresión de urgencia, pero también de extrema relación con él. En esta escena el ángel debe captar la atención de Abraham antes de que lleve el cuchillo ante su hijo Isaac. Por eso le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. A veces muchos cristianos temen a Dios porque temen la retribución de sus pecados. Pero temer a Dios en este contexto significa algo completamente distinto. Se trata de la reverencia, se trata de la fe que nos lleva a la obediencia. Temer al Señor es servirle únicamente a Dios. Es observar los mandamientos de Dios y practicarlos en nuestra vida. Temer al Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, la persona que teme al Señor estará abierta para recibir la enseñanza de Dios. Temer al Señor requiere el rechazo de los falsos dioses que levantan nuestro corazón. Temer al Señor asegura gracia
y resulta de bendición espiritual en nuestras vidas. Salmo 33, 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Abraham obedece al Señor, teme del Señor y es bendecido. Abraham alzó sus ojos y miró, y había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Recordemos que anteriormente Abraham alzó los ojos para ver el lugar donde Isaac debía morir. Y ciertamente fue una etapa dolorosa, una etapa triste, pero caminada con fe y esperanza. Ahora, Abraham alza sus ojos para ver la provisión, la bendición que Dios ha dado para salvar la vida de Isaac, su hijo amado. Querido hermano, Dios es el Dios de lo imposible. No importa la situación que estés pasando, confía y descansa en su voluntad. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La mayoría de veces en los sacrificios, el que hace el sacrificio debe proveer el animal. Pero aquí es Dios quien provee el animal. Pues Dios es poderoso para actuar como Él desee. En los sacrificios, la muerte del animal sustituía a la muerte de la persona que hace el sacrificio. Aquí, la muerte de este carnero toma el lugar de Isaac. Por eso Abraham llamó el nombre de este lugar Jehová proveerá. Y me imagino yo que en esta escena Abraham saltó de alegría, saltó de agradecimiento de parte del Señor. Y el Señor lo bendice. Versículos 15 en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. El Señor, en esta parte, jura por sí mismo, y le concede promesas de bendición a Abraham, ya que él no le había negado nada, ni siquiera el hijo precioso de su vejez. Y esto dice claramente que nuestra obediencia es importante delante de la presencia de nuestro Dios. Dios había hecho muchas promesas de bendiciones a Abraham, pero esta promesa sobrepasa a todas las demás. Un hombre como Abraham, que vivía mirando los cielos, muchas veces vio el cielo lleno de estrellas, y durante las noches claras y cristalinas, entendía entonces que la promesa que le estaba haciendo Dios era extraordinaria. Concordarán conmigo que es imposible contar las estrellas o los granos de arena en la orilla del mar. Bueno, así serían los descendientes de Abraham, tan numerosos que nadie los podrá contar. Y no tan solo esto, sino que además Dios le promete que su simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y en su simiente serán benditas todas las naciones. Esta promesa se refiere a que los descendientes de Abraham
no solo serán numerosos, sino poderosos. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo esto toma lugar. El pueblo judío había llegado a pensar de sí mismo como el único y como el privilegiado por ser el pueblo de Dios. No obstante, Jesús vino a abrir más la puerta para toda la gente, para que toda la gente tuviera acceso a la gracia de Dios, para que sus hijos de todas partes, de todas las naciones y de todas las lenguas pudieran tener a Dios como Padre. Por tanto, esta promesa nos afecta a nosotros, a todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sin duda, mis hermanos, esta historia está llena de enseñanzas para nuestras vidas. Observamos aquí la orden de Dios, donde aprendemos a obedecer al Señor cualquiera sea la petición que Él nos haga, donde aprendemos también a amar al Señor más que a todas las cosas. Observamos también aquí la provisión de Dios, donde aprendemos que Dios provee en medio de la necesidad y que Él tiene toda la autoridad de actuar como Él desee. Observamos también aquí la bendición de Dios, donde aprendemos que la obediencia tiene recompensas de parte de nuestro amado Padre. Y para concluir, al comienzo les mencioné que esta historia es una historia fascinante, llena de emociones, que nos llega al corazón. El tema es que muchos años después, esta historia se encarnaría en la persona de Cristo, quien sí fue entregado por Dios Padre para morir por su pueblo. Entonces no quiero desaprovechar esta oportunidad para invitarte a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Reconoce el señorío de Cristo, acéptalo como Salvador de tu vida y confía en Él, porque Él es Dios. Que el Señor te bendiga, querida iglesia. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos, reconociéndote a ti como el único Señor y Salvador. Gracias te damos, Dios mío, porque tú nos bendices, nos cuidas. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo, nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Pedimos tu cuidado, Dios mío, cada día. Pedimos tu guía, la guía del Espíritu Santo, para que nos capacite constantemente a actuar como a ti te place, Señor, con fe, en santidad, en amor. Pedimos tu compañía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.